Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12 en la mañana, solamente un par de mensajes adicionales. Belkis, ¿te cortaron la luz o no en la madrugada? El día de la noche aproximadamente, solo Dios sabe a qué hora volvió en la madrugada, pero ya hoy en la mañana tuve luz. Oye, yo estaba estresadísimo porque la luz han cortado acá en el Puyo a las 2 de la mañana, me parece, y eran las 6 de la mañana y no regresaba la luz, regresó a las 6:05. Casi colapso, ya te puedes imaginar. Yo ponía, Oye, una publicación hoy en X, anoche en X, ponía una publicación. Claro, 3 veces aproximadamente se fue la luz en el sector en donde vivo, 3 veces. Y en ese comunicado que fue difundido hablaban de tomar decisiones responsables. Yo decía, lo responsable realmente habría sido el haber informado de manera oportuna a la ciudadanía, podernos organizar de alguna manera y poder prever algún tipo de situación. Por supuesto, por supuesto. Acá María Eugenia Molina nos decía: desconexión, ausencia de fluido eléctrico, corte, apagón, los nombres varían. El resultado es que no hay luz. Y finalmente Karina Campoverde de Loja nos hacía una referencia igualmente sobre los cortes de energía. Dice: en la madrugada nos cortaron la luz, el día de ayer también de manera inesperada, y de nuevo hoy estamos sin luz. Reportes de nuestra audiencia. Bueno, sí tiene luz, entiendo, el señor ingeniero Alfredo Serrano Valladares, presidente nacional del Partido Social Cristiano, porque si no tuviera luz no estuviera conectado. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido. Buenos días, Mauricio. Un saludo cordial. Gracias por la invitación. Un saludo a los amigos que nos ven y que nos escuchan. Tengo la suerte de tener luz hasta las 11 de la mañana en este sector. Desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde nos cortan la luz nuevamente. Así es que hemos vivido un fin de semana impresionante con cortes de luz. Y claro, una irresponsabilidad total del gobierno de no querer asumir su responsabilidad y su decisión de ya quitarle ese nombre que le puso ahora, ¿no? ¿Cómo era? Y desconexiones temporales. Sí, para no tener que decir apagones. Finalmente aguantó hasta el final para terminar diciendo si hay apagones, y lo que dije cuando se aprobó la ley, no más apagones, porque esto es lo más chistoso, pues, hasta el título a la ley le cambiaron, pues. La ley que aprobaron en el mes de enero se llama la ley no más apagones, y la ministra hace 3 días nomás decía que no va a haber apagones. Finalmente aquí estamos viviendo una mentira, la consecuencia de una mentira y de un engaño al pueblo ecuatoriano, que es lo que más molesta antes que el propio apagón. Correcto, ingeniero. A ver, hablemos de lo que está pasando a la interna del Partido Social Cristiano. Son horas muy complejas. Ustedes hace un par de días emitieron un comunicado, usted suscribió ese comunicado, anunciando la separación, al igual que lo hicieron semanas atrás con Lucía Jaramillo, anunciaron la separación del asambleísta Guido Vargas, representante por la provincia de Sucumbíos, que llegó en alianza entre el Partido Social Cristiano y la Sociedad Patriótica. Guido Vargas, yo siempre lo ubiqué como un personaje político vinculado a Sociedad Patriótica, pero se adhirió a la bancada del Partido Social Cristiano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la separación de Guido Vargas del bloque parlamentario del PSC? Mauricio, ya las resoluciones en la bancada, en el partido, que es la unión de la directiva conjuntamente con la bancada social cristiana, se las discute y se las debate en democracia. Y eso sí es principio fundamental del partido, acatarlas con disciplina. Lamentablemente el señor asambleísta pues no acataba las decisiones que tomaba la bancada y votaba pues como a bien le daba la gana, siempre alineado con las tesis del gobierno en la asamblea. Esto ya pues molestó con justa razón a la bancada, y lo que dijimos fue: hasta aquí llegamos, señor, siga nomás su camino. Por otro lado, él llegó a una alianza tripartita que hicimos en Sucumbíos, un movimiento local, recuerdo la lista 63, Sociedad Patriótica y el Partido Social Cristiano, y luego se adhirió a la bancada, ¿no es cierto? Entonces, para evitar estos actos de indisciplina y para evitar que se contamine el ambiente en la bancada, pues obviamente decidimos separarlo de la bancada. Alfredo, buenos días, bienvenido nuevamente. Si esta actitud ya respondía a un acto recurrente, digamos, del asambleísta, ¿qué venía haciendo internamente el partido para corregir, digamos, este accionar por parte del legislador? Belkis, muy buenos días. Sí, habíamos hablado con él, la bancada, principalmente el jefe de bancada, el coordinador de bancada, se había venido aclarando estas cosas, pero definitivamente ya fue insostenible. O sea, cuando de pronto no votas por el ICISTA hacia el IVA,
cuando de pronto no votas en contra del presupuesto general del Estado, ya las cosas tienen otro tipo de ribetes, ¿no es cierto? Entonces, ante esa situación es preferible quedarnos con 16 legisladores que van orgánicamente a acatar lo que ellos mismos deciden en las reuniones que tenemos previo a tomar una decisión trascendental en la Asamblea Nacional. Pero, lo de Lucía Jaramillo y lo de Guido Vargas es que ellos decidieron adherirse al gobierno al margen de las decisiones del bloque. Exactamente, ellos están adheridos al gobierno, pues si son portavoces del gobierno, están votando con el gobierno, y por tanto fue el gobierno quien tomó la decisión, pues, de llevarse estos 2 legisladores, y que intentó otros más, por cierto, y no pudo. ¿Cómo están entonces en este sentido al interior de la bancada? Porque a raíz de estas deserciones al interior de la bancada de la Revolución Ciudadana se advertía de salidas también de asambleístas del Partido Social Cristiano. Ustedes han actuado en el sentido de desvincularlo, digamos así, del bloque, pero ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Cómo están a la interna? ¿Tienen alguna presunción de otras bajas al interior de la bancada? Tenemos ya la absoluta certeza que los 16 legisladores se mantienen firmes, que los 16 legisladores se mantienen unidos, y que por lo tanto no va a haber más bajas en la bancada social cristiana. Supongo que los intentos del gobierno continuarán, pero estamos completamente seguros que no habrá más bajas. Pero ustedes, me imagino que estas 2 bajas, tanto la de Lucía Jaramillo, que yo entiendo que era una persona de la casa, que se formó políticamente en el Partido Social Cristiano. No hablo tanto de Guido Vargas, que como digo, él ha sido parte de la Sociedad Patriótica desde que me acuerdo, fue asambleísta, fue prefecto por la Sociedad Patriótica. Por el caso de Lucía Jaramillo, ella era una persona de la casa. Me imagino que estas 2 deserciones no estuvieron en su radar, ¿o sí en algún momento, Alfredo? Sí, al inicio sí. Realmente ya habían algunos indicativos, pero claro, la gente que no tiene principios los niega, te los niega en la cara directamente, de frente, se habla por varios canales y te lo niegan y te lo dicen que no es así, que esto, que este otro. Pero los indicios finalmente llegaban a ello, pero a veces la confianza de uno también, uno peca de confiar en exceso y por eso tiene que lamentar esperar estos momentos cuando esto pudo haberse hecho más antes y confiábamos por todo lo que se decía y por todo lo que se afirmaba dentro de la bancada y fuera de la bancada. Ahora, yo le pregunto a Alfredo, porque no hay un documento firmado. Yo sé que me va a decir que no hay un acuerdo firmado entre el gobierno, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, pero un acuerdo parlamentario implícito. Ese acuerdo parlamentario se expresó en la instalación de la Asamblea Nacional el 17 de noviembre, cuando finalmente Henry Croufle fue elegido presidente de la legislatura, cuando generaron las 2 vicepresidencias en las personas de Viviana Veloz y Egner Recalde, cuando hubo esta distribución del Consejo de Administración Legislativa y cuando hubo también la distribución de las comisiones legislativas especializadas, en donde las presidencias y vicepresidencias son dominadas por el gobierno a través de ADN, por el Partido Social Cristiano y por Revolución Ciudadana. Más allá de que no hay un documento, está claro que había un entendimiento legislativo. Ese entendimiento legislativo además se ha expresado en que de 5 leyes económicas urgentes enviadas al Ejecutivo, por el Ejecutivo a la Asamblea, 4 fueron aprobadas por el Legislativo y una, si bien es cierto, no fue aprobada como la había enviado el Legislativo, quedó la puerta abierta para el veto parcial, que es la ley del IVA, y todos conocemos el desenlace. Lo que quiero decir es que la Asamblea había mantenido hasta este momento una relación armónica con el Ejecutivo con base en este entendimiento legislativo. Mi pregunta es, ¿eso se ha roto? ¿Eso se rompió? ¿Eso todavía se mantiene? ¿Qué explicación le podemos dar al país, ingeniero Alfredo Serrano? Bueno, terminó esta alianza en el momento que estructuramos la Asamblea Nacional. Luego lo que vinieron son temas de coincidencia. En unos temas íbamos a coincidir, en otros temas no íbamos a coincidir. Con el gobierno jamás íbamos a coincidir con el incremento del IVA, jamás íbamos a coincidir con elevar impuestos. Con el gobierno tampoco coincidimos en el tema de las reformas al COIP, que ellos las quisieron diferir para después de la consulta, para no perjudicar su consulta. Ellos lo que hicieron fue dilatar este proceso, le dieron una especie de prórroga a la delincuencia para endurecer las penas. Es decir, todos los delincuentes que durante este tiempo están delinquiendo todavía se acogen a las leyes benévolas
actualmente vigentes y no a las que queríamos cambiar, por lo tanto esas quedaron diferidas para después de 3 meses o 4 meses. Tampoco coincidimos con el gobierno en ese tema, como tampoco coincidimos con el gobierno en el tema del presupuesto general del Estado, donde por cierto teníamos que votar en contra, porque esa no es una herramienta de desarrollo, porque esa no asigna los recursos a las instituciones que por constitución y ley se manda. De manera que las coincidencias en unos casos iban a estar, en otros casos no iban a estar. Alianzas, hablar de aliados a estas alturas, más aún cuando uno de tu aliado, entre comillas, que te lleva 2 legisladores, ya es prácticamente imposible. Habrá en el camino, nosotros no tenemos la tesis de la Revolución Ciudadana de irse a una oposición ciega, creemos que hay que apoyar las tesis, vengan de donde vengan, las que sean positivas para el país, oponernos a las que sean negativas. Nosotros como bancada, como partido, tenemos en trámite proyectos que son trascendentales para el país y para lo cual vamos a necesitar votos. Por ejemplo, la ley que automáticamente le entregue los recursos a los gobiernos seccionales. Usted sabe muy bien pues que el 10% de los ingresos petroleros corresponden a los gobiernos seccionales. Por lo tanto, cada que ingrese plata correspondiente a la venta de petróleo tiene que ir al Banco Central, la parte que le corresponde a los gobiernos seccionales para que sea entregado inmediatamente y no como actualmente sucede, que el gobierno se los retiene por 2 o 3 o 4 meses. La ley del seguro, de reformar el seguro social para que ya ningún gobierno, ni el actual ni los que vengan, le meta la mano a los recursos de los afiliados y lo convierte en caja chica del banco del gobierno de turno al banco del IES. Y la ley de respaldo, que tampoco creo que pueda haber contraposición en la Asamblea para apoyar a los agricultores, ganaderos y pescadores artesanales. Esas 5 iniciativas de ley para nosotros son trascendentales y que creemos que debemos esperar el respaldo. Supongo que no habrá el respaldo del gobierno, pero esperamos que las otras bancadas sí pueda haber el respaldo, porque es imposible oponerse a algo tan obvio. De manera que nuestra agenda todavía sigue en trámite, no hemos podido cumplir nuestra agenda, por ahora hemos cumplido la agenda del gobierno, hemos sido condescendientes con el país, hemos cumplido con el país, aunque eso signifique que el gobierno haya aprovechado para llevarse 2 legisladores nuevos. Alfredo, pero lo cierto es que ahora mismo hay conversaciones en aras de articular una nueva mayoría, si se quiere, al interior de la Asamblea. En ese sentido, y más allá de la explicación que ha dado respecto de la agenda del Partido Social Cristiano, ¿cómo actuará el bloque? En este caso, aliarse de alguna forma al movimiento de gobierno junto con otras bancadas. ¿Cómo va a ser el accionar? Mire, es imposible hablar ya de alianzas en la Asamblea a estas alturas, ¿no? Va a haber una mayoría para cada ley, va a haber una mayoría incluso dentro de una ley para cada artículo, como ya ha venido sucediendo, ¿no es cierto? De manera que es imposible, cada partido va a actuar de conformidad a sus intereses en el momento que haya que tomar tal o cual votación. Es imposible armar, insisto, una mayoría. Nosotros ya no confiamos en el gobierno definitivamente y por lo tanto no podemos estar adelantando que va a haber una mayoría pro gobierno o antigobierno. Nosotros no vamos a ser ni pro gobierno ni antigobierno, no vamos a ser ni gobiernistas ni oposición, vamos a tener una posición. La posición es de respaldar lo que nos parece positivo para el país y de oponernos lo que nos parece negativo para el país. Venga de donde venga, esto es fundamental. No importa quién tenga la iniciativa. Lo importante, obviamente, es lo que contenga la iniciativa. O sea, usted lo que nos está diciendo es que no podemos decir que el Partido Social Cristiano va a formar parte de la oposición política al gobierno del presidente Noboa. No son oposición, no van a ser oposición. No vamos a hacer oposición ciega, como ha anunciado la Revolución Ciudadana, que se va a oponer a todo lo que venga del gobierno, ¿sí? Vamos a tener una posición. Esa posición nuestra es respaldar lo que venga, lo que sea positivo para el país y oponernos lo que sea negativo para el país. Pero de ahí ya estar hablando de aliados, de alianzas, es otra cosa. Pero, por ejemplo, le voy a leer un mensaje que me escribe un oyente. Me dice, ¿a qué juega el PSC? Pues mientras los dirigentes, usted, por ejemplo, que es la cabeza de la dirigencia del PSC,
condena a los legisladores que se cambien de camiseta, porque lo que ha pasado tanto con Guido Vargas cuanto con Lucía Jaramillo es un cambio de camiseta, porque ellos llegaron auspiciados por el PSC y ahora usted nos confirma que están comulgando con el gobierno. La alta dirigencia de manera oficial apoya la consulta del gobierno. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué le dice usted a la audiencia que está cuestionando, Alfredo? Ese es un ejemplo de coherencia política. Ese es un ejemplo que primero están los intereses del país y luego las posiciones políticas de los partidos políticos. Nosotros, es la tesis de endurecer penas, y usted lo conoce, mi querido amigo, porque no ha visto la lucha social cristiana, no es de ahora, es de toda la vida, desde hace 40 años, el endurecimiento de penas, el eliminar los beneficios penitenciarios de las personas que tienen condenas ya en firme. Y obviamente respaldar nuevamente en este país el que las Fuerzas Armadas salgan a apoyar a la policía. ¿Cómo oponernos a una tesis que también ha sido nuestra desde hace muchos años, que la forma para generar inversión extranjera y por ende generar empleo es tener nuevamente lo que teníamos hasta el 2008, los famosos arbitrajes internacionales como lo tiene Colombia, como lo tiene Perú? A Perú le llegaron el año 2023 $30.000 millones en inversión extranjera directa, a Colombia 13.000 millones, a Ecuador $380 millones. ¿Cómo no respaldar el trabajo por horas, que también funcionaba en el Ecuador hasta el 2008 y que funcionan en nuestros países vecinos, y en ninguno se le ha calificado de regresión de derechos? Si esto ya incluso en el Ecuador ya funciona para temas de espectáculos, de la materia turística, por ejemplo, para apoyar a los jóvenes que puedan estudiar y no tienen recursos para ya pagar la universidad privada porque el Estado ecuatoriano no puede deja en la calle a 160.000 jóvenes por no poder estudiar. Es decir, son tesis nuestras. La posición política del Partido Social Cristiano con el gobierno no puede entorpecer estas luchas y esta consulta que va a traer beneficios para el pueblo ecuatoriano. Eso no significa en lo más mínimo convertirnos en gobernistas, eso no significa en lo más mínimo convertirnos en aliados del gobierno, esto significa estar aliados con las cosas que son positivas para el país, y en esa línea vamos a seguir actuando sin que esto contradiga nuestra posición de no tener una alianza con el gobierno. Alfredo, a propósito de estas bajas en los bloques legislativos y puntualmente lo que tiene que ver con el Partido Social Cristiano, usted decía hace unos minutos, los intentos del gobierno continuarán. ¿A qué nos referimos con esta afirmación? ¿A estos intentos de seguir seduciendo a otras figuras del PSC? Y lo pregunto porque días atrás, en entrevista en este espacio con el expresidente Rafael Correa, él inclusive afirmaba que hay el hombre del maletín, daba cuenta de la existencia del hombre del maletín en el legislativo con nombre y apellido. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? ¿Ha llegado esta supuesta figura por el bloque? No, a ver, se han acercado, así lo han contado asambleístas social cristianos por parte del gobierno, que vengan a votar en esto a favor. Incluso en el tema del IVA se acercaron a asambleístas social cristianos a pedirles que voten a favor. Entonces, y esto continuaron hasta la semana pasada para lograr conseguir los votos para los juicios políticos que plantearon de último momento, ¿no es cierto?, en esta nueva estrategia política, que si bien es cierto es jurídica, obviamente para mí no es nada ética de meter juicios políticos para evitar que los otros demoren la ejecución. Entonces, a Dios gracias, esto no va a pasar ya en la bancada, nos hemos reunido. Estamos totalmente convencidos de que nos vamos a mantener los 16 legisladores. Ahora bien, salgamos del ámbito de la bancada legislativa. ¿Cómo recibieron ustedes esta predeterminación de destitución por parte de la Contraloría General del Estado en contra de la exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri Jiménez? Se habla, por ejemplo, de irregularidades durante su gestión vinculadas básicamente a casos de nepotismo, de contratación irregular de personal, etcétera. ¿Cómo lo han asumido ustedes en el partido? Bueno, conocemos lo que la prensa ha dicho en base al boletín de la Contraloría. Por ahora es una predeterminación, tienen 30 días para presentar descargos, luego viene una serie de etapas internamente de la Contraloría, es decir, dentro del ámbito administrativo. Y recién allí puede haber una determinación ya en firme, una resolución ya en firme, ¿sí?, una vez que se agoten todas las instancias. Luego de esa instancia, en el caso que una de las partes, me refiero a Contraloría, y las personas que han sido mencionadas, que tendrán que defenderse,
no estén conformes, todavía tienen la instancia contenciosa administrativa en la función judicial. De manera de que mientras que no haya una decisión en firme, pues poco o nada se puede decir. Partiendo del hecho, no olvide usted que la señora Viteri le recordaba al país el 4 de mayo del año 2023, en pleno enfrentamiento que teníamos con el presidente Lasso, que ella no se ha desafiliado del Partido Social Cristiano hace muchísimos años atrás y que incluso mantenía a partir de ese momento, y así lo ha cumplido, ella distancia con el partido. No la hemos vuelto a ver en el partido. O sea, ella no forma parte del partido, ustedes no han conversado con ella después de que perdió la reelección y dejó la alcaldía de Guayaquil el 14 de mayo del año anterior, prácticamente no ha tenido ningún tipo de relación con el partido. Exactamente. Es más, ustedes, la prensa, lo anunciaron el 4 de mayo en una rueda de prensa. Ella dijo que anunciaba al país uno, que le recordaba que es desafiliada del partido hace más de 10 años. Y dos, que ella se va a mantener separada, distante del Partido Social Cristiano. Y lo ha cumplido, no hemos vuelto a saber más de ella. Alfredo, ¿y qué pasa con Pablo Muentes? El caso de Pablo Muentes, ustedes anunciaron la apertura de un expediente, pero extrañamente no lo han separado del partido, no ha sido expulsado pese a que él está privado de la libertad. Hay un proceso judicial en marcha, hay una serie de señalamientos sobre el señor Muentes. ¿Qué pasa con el partido? Bueno, ese es un tema más complicado, porque como eres afiliado al partido, tienes que llevar adelante el famoso debido proceso que te exige el Código de la Democracia. Y para eso lo primero que tenemos que lograr es que el señor sea escuchado por parte del Tribunal de Disciplina del partido, que ya está estructurado. Ya hemos nombrado el defensor del afiliado, porque así manda el Código de la Democracia. Ya esto no es como antes, mi querido Fabricio, tú recordarás, más antes simplemente anunciabas la expulsión de una persona. Ahora hay que cumplir con esta serie de fases, y el primer inconveniente que tiene el Tribunal de Disciplina, que por cierto ya se inició el proceso, es obviamente en lograr notificar al señor que lo cambia de cárcel permanentemente, y hoy lo tiene en la roca donde es imposible ingresar. De manera de que ese proceso ya se inició y es problema de logística nada más para culminarlo. Y lo más importante, ese es un proceso que más allá de la posición que va a tomar en su momento el partido una vez que pueda ya agotar esa instancia de escuchar a la persona, esto está en manos de la justicia y eso es lo que más importa. Será la justicia finalmente la que equivocte, y cuando ya pueda el Tribunal de Disciplina notificar al señor y recibir su punto de vista, sin duda alguna va a haber una sanción. Alfredo Serrano, gracias por el tiempo y por la gentileza de atendernos en esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias, Fabricio, gracias, Belkis, que Dios los te bendiga en este nuevo día y que no haya muchos apagones. Gracias, Alfredo. Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, hablando justamente acerca de la situación ahora mismo al interior de la bancada del PSC, al interior del legislativo, y así también otros temas de la coyuntura. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.